Necesitamos entonces permanecer fieles a la iglesia, sobre todo en un mundo donde hoy todo mundo te invita. No, es que mira, aquí está, no es que yo tengo la verdad. Y tenemos tantas sectas, miles de sectas, y todos se dicen cristianos. ¿Serán realmente cristianos? ¿Serán realmente instrumentos de la gracia de Dios? Bienvenidos una vez más a nuestra aula virtual de evangelización activa. Hermanos, continuando nuestra enseñanza sobre la Iglesia Católica vista a través de diferentes ópticas, en la sesión de hoy descubriremos a la Iglesia como esposa de Jesucristo. De esta manera, el misterio del matrimonio nos ayudará a entender, entre otras cosas, que la fidelidad y la obediencia que le mostremos nosotros van a ser las características más importantes que debemos tener como respuesta al amor que Dios tiene con nosotros. Veremos cómo algunos cristianos que dicen yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia, están totalmente contradiciéndose y rechazando a Dios mismo con esa expresión. Comienza a sentirte parte de nuestra Iglesia fundada por Cristo. Comienza a amarla y respetarla como se debe y acompáñanos a lo largo de esta interesante sesión. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Venimos viendo este tema maravilloso de la iglesia que somos todos nosotros. Esta iglesia que nos acoge, nos agrupa, nos hace ser parte de un mismo cuerpo. Veíamos en nuestra sesión anterior cómo nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, cada uno diferente, cada uno con una función diferente dentro de este cuerpo, pero todos finalmente parte del mismo cuerpo. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos a todos los miembros de nuestro cuerpo, porque todos, desde los más pequeños hasta los que nosotros consideramos más importantes, pues todos son parte de este mismo cuerpo. Y así nos lo hacía ver el apóstol San Pablo en este hermoso texto que estuvimos analizando en nuestra sesión anterior. Sin embargo, la visión de la iglesia es tan amplia, es tan hermosa, es tan grande, que una sola imagen, una sola idea, pues no sería suficiente. Necesitamos nosotros ampliar esta visión, y por eso San Pablo nos los presenta también ahora como la iglesia, como parte de un misterio que tiene que ver con la alianza matrimonial. Él nos presenta este símil de la alianza, especialmente en la carta a los Efesios. Quisiera que leyéramos juntos este texto de Efesios 5, los versículos 25 y 32, para podernos ubicar en esta nueva idea que nos propone el apóstol San Pablo. Dice, escuchen lo siguiente: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y de la palabra. Se preparó así una iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, una iglesia santa, inmaculada. Vemos ahí ya en este principio, en estos versículos, cómo ya está comparando, ¿verdad? Cómo está identificando la iglesia con la novia de Cristo, la esposa que Él se ha preparado. Si nosotros continuamos un poquito más adelante, ahora al versículo 32, veremos cómo San Pablo, después de haber tratado ya este tema de los esposos en nuestra realidad actual, pues ahora termina con estas palabras, versículo 32. Gran misterio es este, que yo relaciono con la unión de Cristo y de la iglesia. O sea, esta visión que nosotros tenemos del matrimonio, esto que nosotros conocemos en nuestras vidas como el matrimonio que se realiza entre nosotros, pues esto mismo es lo que nosotros podemos entender a través de esta unión de Cristo con su iglesia. Como la unión de Cristo con la iglesia no la podemos ver claramente porque es un misterio que escapa a nuestros sentidos, entonces nos ha dejado un elemento simbólico. El matrimonio entre un hombre y una mujer representa en toda su problemática y en toda su complejidad la relación que nosotros tenemos como iglesia con Dios. Él ha querido que tengamos esta relación con Él como si fuera un esponsorio, como si nos hubiéramos casado con Él. Nosotros, la iglesia de Cristo, tú y yo, nos hemos unido en una alianza nupcial con Cristo. Y esto pues obviamente tiene una serie de implicaciones muy importantes. Quisiera que leyeras también conmigo un texto de el Apocalipsis, si vas a tu Biblia, Apocalipsis capítulo 19, en el verso 7, dice: alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Está engalanada su esposa, vestida de lino puro, brillante. Esta novia que se casa, que se desposa con el Cordero, pues somos precisamente nosotros. Más adelante, en el capítulo 21, en el verso 9, repite otra vez la misma historia. Entonces se acercó a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas plagas y me dijo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Vemos entonces cómo este símil del cuerpo de Cristo nos da una idea de lo que es la iglesia. Pero el desposorio que se realiza con Cristo es otra imagen de la iglesia. A través de este misterio, a través del misterio del matrimonio, nosotros vamos a reflexionar particularmente sobre el tema de la fidelidad. Si en el tema pasado veíamos sobre solidaridad y veíamos sobre el cuidado que debemos de tener sobre el cuerpo, la relación con Cristo a través del símil del matrimonio nos habla particularmente de la fidelidad que se debe de tener tanto Cristo como nuestro esposo, como la iglesia, que es la manifestación de Cristo, por ser ella misma su cuerpo. Esto, como lo veíamos ahorita, pues es un gran misterio y por eso pues es difícil explicarlo. Lo importante pues es que debemos ser fieles y seguir el camino del Evangelio. No un solo día, sino toda la vida, cada instante de nuestra existencia. Debemos darle una respuesta de fidelidad a Jesús, como se la dio la Santísima Virgen María, que supo ser fiel hasta el último momento de su vida, sin importar las pruebas, que pues no fueron pocas, ni tampoco fueron fáciles, pero por todas ellas pasó y mantuvo siempre su fidelidad a Dios. Este símil de la unión con Cristo en una alianza esponsal esencialmente nos habla pues de la fidelidad. Cuando un cristiano no es fiel,
cuando nos separamos de Cristo, cuando nosotros tomamos nuestro propio camino y nos apartamos de la iglesia, es como si nosotros nos separáramos realmente de Él. Jesús puso un ejemplo que ya habíamos visto, pero que creo que vale la pena que volviéramos a ver este día, acerca de la relación que existe entre cada uno de nosotros y Él. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, nos pone Jesús esta imagen donde Él nos dice que Él es la vid, es decir, que Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Y que si una rama se separa, pues entonces se muere. Quisiera que nos acompañaras nuevamente en tu Biblia y que la abrieras ahora en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Dice en el texto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma, sin permanecer unida a la vid, y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Podemos ver en este otro ejemplo, esta otra parábola, esta forma en que nos ayuda Jesús a entender esta unión con Él, la importancia de la fidelidad. Nosotros, en la medida en que somos fieles a la iglesia, estamos siendo fieles a Dios. Y entonces por nosotros está circulando la gracia que Dios ha dado a su iglesia. Los cristianos que se separan de la iglesia, los que van caminando por su propio camino, pues difícilmente van a poder, sobre todo, dar fruto. Cuando una rama se separa, se seca y ya no puede dar fruto. Lo mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando nosotros decimos: no, hombre, pues ¿para qué voy a misa? Pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Permanecer en la iglesia es lo que asegura que va a estar circulando por nosotros la savia, esa gracia que Dios nos da. Es a través de la iglesia como nosotros aprendemos, nos formamos, crecemos. Hay una frase de San Agustín que quisiera hoy citarte que me parece muy importante al respecto. Hay mucha gente que nos habla de la Biblia y nos dice una u otra cosa acerca de la Biblia. Hemos platicado al inicio de nuestro curso un poco acerca de este tema. Y yo siempre cuestiono, bueno, ¿y por qué tú crees en la Biblia? Es un libro. ¿Quién te dice que eso es la palabra de Dios? ¿Quién te dice que eso está correcto? A lo mejor has venido siguiendo instrucciones de alguien que ni siquiera conoces. ¿Cómo sabes tú que esa es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que no son otros libros? ¿Cómo sabes que no le quitaron libros? ¿Cómo sabes que solamente esa es la palabra de Dios? Hay una frase muy importante de San Agustín que decía: yo creo en la Sagrada Escritura porque la iglesia me lo dice. La fuerza de este libro está en que la iglesia nos lo dice. La iglesia es la custodia de la palabra. Y ella es la que me dice que esto es el que está correcto, que la interpretación que yo estoy haciendo de los textos es correcta. Cuando yo no hago caso a la iglesia, cuando yo digo: no, a mí la iglesia no me interesa, la Biblia y nada más. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia es algo que Dios ha inspirado en los hombres para que nosotros conozcamos su palabra y su revelación. Pero al ser un libro espiritual, es un libro complejo. Es un libro que necesita un discernimiento particular para que la gracia pueda llegar a nosotros. Cuando nosotros decimos: yo no necesito a la iglesia, pues entonces, ¿cómo sabes que la interpretación que yo estoy dando de este texto es correcta?
¿Cómo sabes que no te estás engañando o que estás siendo engañado por el mismo demonio? Necesitamos pertenecer a la iglesia, estar unidos de la misma forma que lo está la rama a su tronco. Porque si bien esta parábola que escuchamos de Juan en el capítulo 15 se refiere directamente a cada uno de nosotros y nuestra comunión con Él, no podemos por ello hacer a un lado el tema de que Jesús está casado con nosotros y fluye por nosotros esta gracia continuamente, especialmente a través de la palabra. Es la iglesia la que me explica la palabra, recibo de la iglesia la palabra y es porque la iglesia me lo dice, por lo que yo he creído y sigo creyendo en este libro, y lo creo no como a mí me parece que deba creerlo, no como yo sienta que el Espíritu me dice que deba entenderlo. Yo lo creo y lo entiendo como me lo dice la Santa Madre Iglesia, una iglesia santa, católica y apostólica. Reconozco en ella, reconozco en la iglesia verdaderamente esta fuente a través de la cual Dios sigue haciendo llegarnos su gracia y sobre todo la verdad. Cuando te separas de la iglesia, ya no das fruto. Podemos ver hoy cómo las sectas cristianas se separan y se separan y se separan y se separan y se separan. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Realmente hemos avanzado en nuestra evangelización? ¿Nuestro mundo se ha transformado? No. Separarnos del tronco, separarnos de nuestro esposo. Cuando la esposa se separa del esposo, pues entonces esto termina en un divorcio y la verdad, difícilmente se puede ser feliz. Un divorcio, decía una autora, es la extinción de una civilización. Necesitamos entonces permanecer fieles a la iglesia, sobre todo en un mundo donde hoy todo mundo te invita. No es que mira, aquí está, no es que yo tengo la verdad. Y tenemos tantas sectas, miles de sectas y todos se dicen cristianos. ¿Serán realmente cristianos? ¿Serán realmente instrumentos de la gracia de Dios? Tenemos historias tristísimas sobre este tema. Uno de los más sonados que quizás pues conozcas, el de Jonestown, de un gran predicador americano evangélico que pues atrajo a muchísima gente con la palabra y los llevó a todos a vivir en una isla finalmente, en donde él los mató a todos, los envenenó, haciendo una traducción equivocada de este libro, diciendo que ya era el final del mundo y que ellos se iban a adelantar, y entonces hizo que cientos de personas, niños, grandes, todos se suicidaran, a todos los envenenó, y fue una verdadera tragedia que recorrió a todo nuestro mundo. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos separamos de la verdadera iglesia del Señor. Y así, pues aunque algunos cristianos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, esta expresión en sí es contradictoria. Pues quien ve a la iglesia, ve a Dios, ve a Jesucristo. Quien rechaza a la iglesia, rechaza a Dios. Decir que creemos en Dios, pero hacemos lo que nosotros queremos o lo que nuestra religión nos inspira, pues entonces estamos acabados. Hay gente que dice, sí, yo voy a misa, sí, pero cuando quiero, cuando tengo ganas. Sí, me confieso, pero me confieso solo con Dios. Comulgo, bueno, pues cuando me siento realmente deseos de hacerlo. No importa que no me haya confesado, no importa nada, pero hoy dice a veces alguna gente que va a confesarse, dice, ay padre, es que sentía muchas ganas de comulgar. Le digo, ¿y estabas en pecado mortal? Todo lo que me has dicho son pecados bien graves. Ay, pero es que en ese momento sentía muchas ganas porque era la boda de un amigo, porque se había muerto algún familiar y entonces yo me sentía así todo compungido y entonces dije, voy a comulgar. San Pablo es bien claro en esto.
San Pablo en la Sagrada Escritura nos dice en su carta a los Corintios, en el capítulo 11, que quien comulga en estado de pecado grave, en pecado mortal, se está comiendo su propia condenación. Entonces, queridos hermanos, esta es una de las principales trampas que hoy tiene el demonio para alejarnos de Jesús, pues sabe bien que lejos de la iglesia y con ello de nuestros sacramentos, toda nuestra vida pierde claridad y se enreda con mucha facilidad. No perdamos la comunión con la iglesia. Ciertamente que no es fácil la fidelidad y la obediencia, pero fue esto lo que hizo Jesús para redimirnos y lo que nos mandó hacer a nosotros para continuar la construcción del reino de los cielos. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo. Si nosotros nos separamos de la iglesia, si nosotros ya no continuamos en esta situación, pues entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en nuestra vida? Nos vamos a secar, vamos a cometer muchísimos errores. Claro que es más fácil hacer lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que me agrada. A veces sentimos como un gran peso algunas de las normas de nuestra iglesia, pero así lo sentimos también de los mandamientos. No mentirás cuando estás atrapado y una mentira te sacaría adelante. Pues sí, es difícil afrontar el castigo, es difícil afrontar la verdad, pero esto es lo que hace que nuestra vida alcance la plenitud. A veces estamos cansados y no quisiéramos ahora salir para ir a misa porque hace mucho frío. Cometí un pecado muy grave. Sobre todo ocurre, por ejemplo, en nuestras hermanas. Todo lo que está relacionado a veces con el tema de la sexualidad y que son a veces pecados muy graves y los tengo que ir a poner delante de un hombre. Y entonces les da pena, nos da vergüenza. Robé en mi empresa, mi párroco, la gente tiene una idea particular de mí, pero me sentí en ese momento atrapado, el demonio me tentó y entonces tomé lo que no era mío y ahora tengo que ir a confesarme. Y me da pena y me da vergüenza. ¿Sí? Pero ese es el camino que el Señor nos ha mandado, como ahorita te lo comentaba del capítulo 11 de la carta a los Corintios. Vemos cómo pues forma parte de algo que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que participar. Así que muy importante entonces que nosotros nos quede claro, por un lado, que somos parte de la iglesia porque somos parte de su cuerpo. Y ahí nos agrupamos todos, sacerdotes, religiosos, laicos, adultos, niños, todos estamos dentro de este cuerpo. Todos los bautizados sin excepción participamos del cuerpo de Cristo, como lo dice claramente San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 12, verso 5. Quisiera nada más para ir asentando bien estas ideas, que viéramos este texto. Romanos, capítulo 12, el verso 5 dice lo siguiente: así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros. Entonces, todos formamos un solo cuerpo, todos estamos unidos. Laicos, sacerdotes, formamos parte de un solo cuerpo, cada uno con un ministerio, cada uno con una función diferente. Pues bien, ahora veremos con detalle que, como todo el cuerpo, este también necesita una estructura de una organización que asegure un buen funcionamiento del cuerpo. Era necesario que este cuerpo tuviera una estructura y un orden que asegurara que la misión que Jesús le iba a encomendar la pudiera cumplir con fidelidad y eficacia. Por eso organizó su iglesia de manera jerárquica, es decir, en donde hubiera orden y obediencia, respeto y amor, que aseguraran la continuidad de su obra y de su presencia en el mundo.
ya que en donde faltan estos dos elementos, pues fácilmente entran las discordias, las distorsiones en el mensaje, las duplicaciones y finalmente, pues el caos, como ahorita lo comentaba previamente. Si cada uno va a tomar un pasaje y lo va a interpretar como mejor le convenga, pues imagínense el caos que esto produce y que de hecho lo vivimos. ¿Por qué se separan aún entre los hermanos evangélicos? ¿Por qué de una iglesia o de una secta después de ahí se derivan dos o tres? ¿Por qué no falta algún iluminado, algún hermano, alguna hermana que dice, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor? A mí se me hace que esta cita se tiene que interpretar de esta forma. Y entonces, pues, ¿qué hace? Pues los que quieran creer que la interpretación correcta es la mía, pues entonces vénganse. Y entonces esa congregación, ese grupo de hermanos que estaban unidos bajo una idea, pues ahora ya son dos. Y dentro de cada uno de ellos, como nadie respeta nada, como nadie obedece a nadie, sino que cada uno se siente completamente iluminado e independiente, pues entonces cada uno va formando su propia, y aunque es incorrecta la expresión, va formando su propia iglesia. Por eso no les llamamos iglesias, les llamamos realmente sectas. Existe realmente algunas que llamamos iglesias formales en Cristo. Luteranos, podríamos hablar de los calvinistas, son iglesias estructuradas, con jerarquía y con obediencia, donde tienen toda una instrucción, toda completa, aunque están separados de nuestra iglesia, son cristianos pero con estructura. Los otros, pues cada uno hace su propia interpretación. Los pastores no se preparan, no van a seminarios. Y volvemos a la frase de San Agustín. ¿Y a ti quién te dijo que eso era verdad? ¿A ti quién te dijo que esto es verdad? Cuando llegan los hermanos y me dicen, no, es que no necesitamos al sacerdote para poder comulgar porque es simplemente una representación. Yo le digo, ¿y eso quién te lo dijo a ti? ¿De dónde lo tomaste tú? No, es que me lo dijo mi pastor. ¿Y a él quién se lo dijo? ¿Y él de dónde tomó esa instrucción? Lo hermoso de nuestra iglesia, hermanos, es que tenemos una cadena siempre unida desde Cristo hasta nosotros, que pasa primero por la época apostólica y luego por la Escritura, pero luego pasa por los santos padres, la gente que vivió en estas primeras comunidades donde esto era algo que se vivía, que se sentía, y vamos recibiendo lo que llamamos en la iglesia la tradición. Recordarás que ya hablamos de esto en una de nuestras primeras reuniones. Entonces, por eso nosotros tenemos la seguridad de que nosotros estamos viviendo exactamente lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura, porque tenemos obediencia. Tenemos obediencia al Papa. El Papa que es la cabeza visible de nuestra iglesia. Jesús, pues tenía que dejar esto organizado, ¿no? Así que él partiría al cielo y necesitaba pues un representante, una cabeza. La gente dice, no necesitaba representantes. Claro que sí necesitaba representantes. Necesitaba una cabeza visible. ¿Por qué? Porque somos personas sensibles. Necesitamos tener algo concreto. Necesitamos alguien que nos guíe, que nos dirija. Pero pues necesitamos, así como en el Antiguo Testamento pues estaban los profetas, pues así también necesitábamos a alguien que fuera pues el pontífice, es decir, el puente, de ahí viene la palabra pontífice, el sumo pontífice, es decir, todos somos puentes, pero él es el puente más importante para unir la iglesia de la tierra con la iglesia celeste. Necesitaba a alguien que organizara, que fortaleciera, que animara de manera sensible a los apóstoles y a los discípulos. Ante todo, cuando se vinieran las adversidades que él mismo había anunciado que sufrirían los miembros de la iglesia. Una persona que llegara y te diera la palmadita y te dijera ánimo,
Una persona que la vieras tú sufrir igual que tú y te dijeras, no te desanimes, adelante, como pasó tantísimas veces en que los papas estuvieron presos y animaban a todos los demás a seguir adelante, a no renunciar a la fe, a entregar su vida por Jesucristo. Y era una voz que ellos oían y veían a alguien que igual que ellos iba a entregar su vida por Cristo de manera sensible. Por eso, en una ocasión que caminaba por las tierras de Cesarea de Filipo, nombró como su representante, como su fundamento en la tierra, con su autoridad a Simón, el hijo de Juan. Quisiera que leyéramos este hermosísimo texto que es fundamento de esta forma de organizar a nuestra iglesia en la cual Jesús quiso que nosotros participáramos. Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 16, dice Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Podemos ver algunos elementos importantes de este texto. Dar las llaves. ¿Sí? Dar las llaves quiere decir tener la capacidad de entrar y salir. Es decir, tengo tanta confianza en ti que te doy las llaves de mi casa. ¿A quién le da uno las llaves de su casa? Pues a sus hijos y a veces ni a ellos. O sea, tengo que tener yo una verdadera confianza en que esta persona va a hacer buen uso de toda mi casa, de que va a poder relacionarse con los que viven en mi casa. Y le doy la oportunidad de que llegue cuando quiera, como quiera. Aquí están las llaves de mi casa. Signo de confianza y de poder en Pedro. Pero aparte le da todo el poder, atar y desatar. O sea, con esto está dándole todo el poder para que lo que él decida aquí en la tierra, Jesús lo avala. Tú decides esto, es correcto. Ten las llaves de mi casa. Tienes todo el poder. Es que me parece que este cuadro no debía estar aquí, pues cámbialo. Es que yo quisiera que se pusiera acá, pues cámbialo. Es que yo quisiera que se hiciera esto, pues que se haga. Te doy las llaves de mi casa. Te doy el poder de gobernar. Sin embargo, pues algunos cristianos dicen que solamente Jesús es la cabeza de la iglesia, que por lo tanto no tenemos por qué obedecer y respetar al Papa, que es el sucesor de Simón Pedro. Estos cristianos, lo más probable es que no hayan profundizado en la cita que acabamos de leer, pues en ella está claro cuál fue la voluntad de Jesús. Veámoslo pues nosotros con un poco más de detenimiento. Primero, cambio de nombre. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le ha encomendado una misión trascendental a algún personaje de la historia de la salvación, le ha manifestado esta elección por medio de un cambio de nombre que representa o que significará precisamente la misión a la que el Señor lo ha llamado. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que se llamaba Abraham, quien fue escogido para ser el padre del pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre por el de Abraham, nombre que significa precisamente su misión. Esta misión sería la de ser la del Padre de todos los pueblos. Quiero que vayamos a la Biblia en Génesis 12:1 para que veamos este momento del cambio del nombre. Dice: y el Señor dijo a Abraham, si te fijas en tu Biblia, aparece nada más, puede venir en tu Biblia con N o con M, Abraham. Le dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Vamos a ver aquí que su nombre era Abraham. Si nosotros ahora nos vamos al capítulo 17, vamos a ver
que ahora su nombre va a cambiar. En los versículos 5 particularmente dice: no te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Abraham, la palabra am es pueblo en hebreo. Porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Será el padre de los pueblos. Eso es lo que significa su nombre. También podemos ver lo que hizo con Jacob, el cual también le cambió el nombre por el de Israel. Se llamaba Jacob, ahora se llama Israel, que significa fuerza de Dios, pues había sido fuerte con Dios y con los hombres y le había vencido. Si tú ves en tu Biblia un poquito más adelante, en el Génesis 32, está este texto del cambio de nombre. Génesis 32, los versículos 27 al 29 nos dicen lo siguiente. Y el hombre le dijo: suéltame, que ya está amaneciendo. Jacob le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Él le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió: Jacob. El hombre dijo: pues ya no te llamarás Jacob, sino Israel, es decir, el que lucha con Dios, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Como ves, este cambio de nombre tiene una significación real dentro del texto. Pues de igual manera Jesús, que es Dios verdadero, escogió a Simón, el hijo de Juan, para que fuera la roca sobre la que asentaría su iglesia. Y por eso, desde ese momento, dejó de llamarse Simón, para empezar a llamarse roca, que en hebreo es Cefas o Kefas, y que en latín se dice Pedro. Hay algunos textos, podrías ver en tu Biblia, Juan 1:42 y Gálatas 2:9, en donde vemos nuevamente referidas estas palabras. Pedro va a ser reconocido por toda la comunidad cristiana como Kefas, como Pedro. Este es el nuevo nombre que indicará a toda la iglesia cuál era la misión que Jesús le encomendaba a Simón: ser la roca. Es decir, es la roca sobre la que se asienta la casa. ¿Sí? O sea, no es una piedrita. La palabra pietra es una piedra muy grande. Las piedras chiquitas en latín se llama escrúpulo, y esas son las piedrecillas. En alguna ocasión me tocó ir a un culto de los hermanos separados, y por gracia de Dios, pienso yo, porque me serviría mucho en mi vida, ese día el predicador que estaba en ese momento hablándole a la asamblea había tomado precisamente el texto de Mateo 16. Y ahí en esta explicación que él decía, que a mí la verdad me causó casi risa, porque cuando lee el texto dice: y entonces Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, de ahora en adelante ya no te llamarás así, sino que ahora te llamarás Pedro. Y sobre esta piedra, ¿sí? O sea, todo lo estábamos viendo, decía, y sobre esta piedra, decía, señalándose a sí mismo el predicador, edificaré mi iglesia. Él decía: tú eres Pedro, pero sobre mí mismo edificaré la iglesia. Pues esto es una tontería. Si Jesús hubiera querido decir eso, pues hubiera dicho: tú eres Pedro, que quién sabe por qué te haya cambiado el nombre, pero bueno, pues hay gente que le gusta cambiar el nombre a la gente, ¿verdad? No es un apodo, no es un apodo, no es que así le apodaban a Jesús, como encontramos en los textos. Por ejemplo, a los hijos de Zebedeo les apodaban los hijos del trueno. Han de haber sido bastante tremendos. Pero ese era un sobrenombre, era un nombre por las cosas que hacían, lo que nosotros conocemos como un apodo. Bueno, Jesús no le da un apodo a Pedro y le dice: bueno, ya no te voy a decir Simón porque no me gustó. Ahora te voy a decir Kefas porque está más bonito. No, la Kefa era una piedra grande, era la roca sobre la que se cimentaba una casa. Por eso, pues, es una tontería. Retomo el tema que te venía diciendo hace un momento, de decir, bueno, ¿y tú qué autoridad tienes, predicador, para decirme que Jesús se señaló a sí mismo, cuando aquí en la Biblia no dice que se señaló a sí mismo, sino que le dijo: tú eres Pedro,
tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. O sea, el cambio del nombre significa que Pedro ahora sería la base sobre la que se edificaría el resto de la iglesia. Este nuevo nombre tiene un significado. Para poder entender qué es lo que significaba este nuevo nombre, Jesús puso una parábola sobre un hombre que construyó su casa sobre la roca y otro que lo hizo sobre la arena. Lo podemos encontrar en Lucas 6:46-49. En este texto, si tú lo ves en tu Biblia, vas a ver cómo un hombre inteligente plantó su casa sobre la roca. Y luego vinieron los problemas y las dificultades y las lluvias y todo vino sobre esa casa y la casa se mantuvo. Mientras que el otro que lo puso sobre la arena, que no lo puso sobre una kefa, que no lo puso sobre la roca, pues esa se cayó y se destruyó completamente. Mis amados hermanos, nuestra iglesia ha pasado por muchísimas tormentas, muchísimas. No se acaban las tormentas en la iglesia. Si no es por una causa, es por otra. Pero finalmente la iglesia se ve atacada, se ve perseguida, se ve continuamente consternada por una serie de problemas de nuestro mundo. Y sin embargo, la iglesia, aquí está sentada sobre la roca de Pedro. Y por eso el Papa es una figura fundamental, es una figura realmente importante dentro de nuestra iglesia, pues es la que le da unidad. Sobre él la doctrina descansa, sobre él nuestra iglesia se fundamenta. Pues bien, la iglesia entonces está construida sobre esta roca que es Pedro y sus sucesores, todos los papas, por lo que a pesar de que la iglesia, como venía diciéndote, ha pasado por tantísimas etapas tan duras, tan difíciles, con corrupción, no lo podemos negar, desaliento y tantas otras cosas, subsiste aún en nuestros días, mientras que las sectas que no están construidas sobre la roca, que están sobre la arena, se han caído, y por eso hoy, como te decía hace un momento, pues son más de 2000 sectas distintas de los que se llaman o se dicen cristianos. Salió un artículo recientemente en un periódico de los Estados Unidos en donde decía que diariamente se creaban de 5 a 7 sectas diferentes solamente en el área de California. Imagínense qué es esto, ¿verdad? Es la pulverización de los cristianos y de esta forma, ¿por qué te separas? ¿Por qué ya no vas a tu antiguo culto? ¿Por qué ya no vas con ese pastor que fue el que te empezó a instruir sobre la palabra? ¿Por qué empezaste a seguir ahora a otro? Y nadie sabe. ¿Y tú de dónde sacaste esta idea peregrina que ahora es distinta a la de tu pastor? Hermanos, este es el problema. ¿Qué es lo que dicen nuestros hermanos sobre esta roca que nosotros decimos? ¿Qué es lo que tratan de interpretar? Bueno, para poder entender esto con mayor claridad, es preciso saber que en toda construcción antigua existían diferentes elementos que daban forma y fuerza a las mismas. Así tenemos que eran necesarias una base, que podría ser de arena o de roca, como lo estamos viendo, unos cimientos que son los que se clavan, los que se encajan, los que se ponen sobre la roca, ¿no?, que podría tenerlos o no también, y las piedras o ladrillos para su construcción, que son indispensables y que podrían ser de diferente calidad y de diferente forma. Y finalmente había una parte fundamental en la construcción que se llama la piedra angular, sin la cual no era posible la construcción, pues es la que amarra toda la construcción. Cada construcción tenía una sola piedra angular, es la que va al techo, y esa piedra ejerce una presión sobre toda la estructura de tal manera que si no tiene esa piedra, se cae. Se ponía una estructura, como hoy conocemos de los andamios, mientras se están poniendo todas las estructuras, y entonces al final se encaja y se metía a presión esta piedra, y entonces esto iba empujando toda la construcción y la cerraba. Si se quita la piedra angular, se cae. Y no se puede tener techo si no tiene piedra angular. Es decir, es
fundamental. ¿Puedo construir sobre la arena? Sí. ¿Puedo construir con malos ladrillos? Sí. Si yo le quito la piedra angular, se cae. Es fundamental. Es fundamental. Entonces, es fundamental que tenga una base que sea de roca para que no se caiga. Y es fundamental que tenga una piedra angular. Jesús se identificó con esta piedra angular. Jesús identificó su iglesia con esta construcción, que para la gente de su tiempo era común y podían fácilmente entender la comparación. Hoy usamos losas de concreto y otra serie de cosas. Hoy no entenderíamos así naturalmente qué es la piedra angular. Sin embargo, era fundamental en su tiempo y ellos lo entendían claramente. En esta construcción, la roca sería Simón, lo que aseguraba que no se movería y que se mantendría firme. Los cimientos serían los apóstoles. Si gustas ver Efesios 2:20, dice, edificado sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra fundamental, que no es la kefa, sino la piedra angular. Esta solidez de los cimientos es la que le da solidez a la doctrina. Las piedras o ladrillos seríamos todos los que pertenecemos a la iglesia por medio del bautismo, como lo dice claramente San Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 5. Y finalmente, lo que coronaría la construcción y que sin ella, aunque tuviera todo lo demás, no se tendría edificio, sería Jesús mismo, como la piedra angular, como lo acabo ahorita de leer. Hay algunas otras citas que dejo para tu reflexión, que estoy seguro que terminarán de armar perfectamente esta idea que vengo comunicándote. Efesios 2:5, Primera de Pedro 2:7 y Hechos 4:11. Si tú lees estas citas, vas a ver que esto que te estoy diciendo no solamente tiene una cita de referencia, sino que tiene todas estas citas que las van apuntalando y le van dando solidez a la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso nuestra iglesia tiene todos estos elementos, mientras que los hermanos separados carecen de base firme, por lo que no tienen solidez en su doctrina, de manera que cada uno, como lo he venido diciendo continuamente, cada uno quiere interpretar la palabra como mejor le parece. No tienen una base firme y por eso la mayoría no son obedientes a sus pastores. No son capaces de reconocer en ellos la voz del único pastor que es Cristo. Y si viene otro y le dice, así no es, así no se interpreta ese pasaje, bueno, pues para pronto se están cambiando y formando una nueva secta. Por eso, aunque todas las sectas que existen tengan los demás elementos o parecerían tener los demás elementos, no pueden decir que pertenecen a la iglesia que Jesús formó. Podemos decir que sí son cristianos, pues tienen fe en Cristo, pero son hermanos que se han separado de la verdad y de la única iglesia fundada por Cristo, que es lo que nosotros llamamos Iglesia Católica. La palabra católico, ya lo vimos al principio, significa universal, es decir, es la única, es la que cubre todo el universo. Como ves entonces, la iglesia tiene una base firme, se llama Pedro, se llama el Papa, se llaman nuestros cimientos, que son nuestros apóstoles, que son los obispos. Y bueno, pues se ha terminado nuestro tiempo. La semana próxima, en nuestra próxima reunión, hablaremos ahora entonces de estos apóstoles. Hablaremos de cómo se ha estructurado ahora la iglesia que llamamos jerárquica, es decir, hay una cabeza y luego todos los miembros que van poco a poco dándole estructura para que tengamos realmente una casa cerrada con la piedra angular que es Cristo, pero parada, fundamentada sobre un cimiento que es Pedro. Te espero en nuestra próxima reunión. Ojalá y todo esto nos vaya ayudando a amar más a nuestra amada iglesia y que podamos llegar a tener un gran respeto por nuestra jerarquía y saber que quien se separa de la iglesia realmente se está separando de Jesucristo. Que tengas un buen día, que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Ya que hemos conocido a nuestra iglesia como cuerpo y esposa de Jesucristo, vayamos a nuestra tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en, meditando en la cita 1 Corintios capítulo 12, versículos 14 al 17, reflexionar y descubrir dentro de mi vocación qué respuesta le he dado o le voy a dar. Meditando la cita 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, ¿realmente qué he hecho yo por este cuerpo que es mi cuerpo y el cuerpo de Jesús? Proponerme comunicar a los más cercanos esta buena nueva de salvación que yo he escuchado, para que así Jesús se mueva por mi medio a continuar la obra que el Padre le ha encomendado y que ahora yo realizo como cuerpo suyo. Contestar el siguiente cuestionario. ¿Qué quiere decir que Jesús es el sacramento del Padre? ¿Qué cita da testimonio de ello? La Iglesia es sacramento de Jesús porque... ¿Qué cita da testimonio de ello? Cuando pensamos en la Iglesia de Jesús como su cuerpo, debemos ser conscientes de tres cosas. ¿De qué manera entramos a formar parte del cuerpo de Cristo que es su Iglesia? ¿Qué cita da testimonio de ello? ¿Cuál es mi función como miembro de la Iglesia, como cuerpo que soy de Jesús? Cuando San Pablo y San Juan nos hablan de la Iglesia como esposa de Cristo, nos están hablando de subrayar en tu Nuevo Testamento o tu Biblia todas las citas que se vieron hoy. Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima sesión daremos fin al conocimiento de nuestra Iglesia, estudiando su estructura total, pero partiendo desde la roca sobre la cual está cimentada, el Papa. Te esperamos.